Nuestro invitado capital es don Jesús Fernández Villaverde, es catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania, es uno de los economistas líderes de FEDEA. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días. Nos gustaría que nos dijera usted cómo ve la economía española, que está entrando en recesión, cuánto tiempo puede mantenerse esta escena para España, cuándo puede verse... Bueno, yo creo que en realidad la economía empezó a ir bastante mal durante el otoño, o sea que ya llevamos unos meses y particularmente creo que es bastante poco probable que en el 2012 veamos ninguna tasa positiva. Quizás en el último trimestre, si las cosas van bien, si el deterioro de la situación internacional no es demasiado malo y el precio del petróleo no se comporta suficientemente mal, pero a mí me extrañaría ver ninguna tasa positiva antes del comienzo del 2013. Bueno, el Gobierno de España acaba de presentar su cuadro macroeconómico. ¿Le parecen a usted realistas estas cifras que presenta el Gobierno de España? Las ha visto, supongo. ¿Qué le parecen? Bueno, la reducción del Producto Interior Bruto me parece que está en línea con tanto lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea, lo cual me parece razonable. El déficit quizás sea un poco optimista, pero bueno, España realmente tiene que hacer una consolidación fiscal, con lo cual poner ese objetivo de déficit parece también una idea que no es descabellada. La tasa de paro creo que es lo que es más difícil de predecir en principio, porque no sabemos muy bien cómo la reforma laboral se va a traducir en despidos y en ajustes de plantilla en el muy corto plazo y cómo las empresas van a responder al nuevo marco de negociación colectiva en los próximos meses. ¿Cree usted que el Gobierno va a tener que adoptar más medidas, más ajuste del anunciado? Sí, desde luego. Yo soy relativamente optimista. Creo que lo que ha hecho el Gobierno en las últimas semanas ha sido positivo. La reforma laboral, la reforma financiera, la presentación del anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, pero no creo que sea ni muchísimo menos suficiente. Va a haber otra reforma financiera. Los 50.000 millones de previsiones que se han hecho no son suficientes y España sigue teniendo muchísimos problemas estructurales. Seguimos teniendo un problema de articulación de la división territorial de poderes, seguimos teniendo un problema de déficit estructural muy grande y sobre todo yo creo que tenemos un problema de un sistema de educación y de un sistema de investigación y desarrollo que no funcionan, lo cual creo que sí nos faltan muchas reformas por hacer, pero bueno, hemos empezado en ellas y esperemos que durante los próximos años veamos más. Faltan ahora los presupuestos. ¿Cómo deben ser, a su juicio, don Jesús, estos presupuestos? Bueno, creo que España tiene que tener muy claro dos cosas. Uno, que tenemos que hacer una consolidación fiscal, que realmente es importante eliminar este déficit estructural tan grande que tenemos, pero a la misma vez no creo que debamos correr en exceso, en el sentido que la economía no va demasiado bien, la coyuntura internacional no es particularmente positiva y una contracción inducida por una consolidación fiscal demasiado rápida puede tener pocos efectos beneficiosos para el déficit y a la vez hacer que se pierda el consenso necesario político para la consolidación fiscal. Por tanto, creo que el déficit tiene que intentar equilibrar estas dos necesidades. Por un lado, que realmente sigamos en adelante hacia la consolidación fiscal, pero por otro lado tampoco ser excesivamente exagerados en la velocidad de la misma. ¿Cree usted que podemos identificar ya las consecuencias económicas de esta doble recesión? Hombre, la primera es que va a seguir o bien destruyéndose empleo o al menos no creándose. Y realmente yo creo que en estos momentos hay muchísimas familias españolas que se encuentran en una situación muy difícil. Al final del día hay gente que se encuentra sin ningún tipo de ingresos, gente que se encuentra desplazada del mercado de trabajo y esta es la principal consecuencia, es lo que realmente tenemos que intentar solucionar cuanto antes. No, claro, consecuencias económicas y sociales. Otras consecuencias, bueno, yo creo que hay otro problema que es que la gente empieza a perder un poco la esperanza de que se puede salir de esta y que una vez que se pierda esa esperanza la gente pueda caer en el populismo, pueda caer en la tentación de apoyar opciones un poco sin sentido, un poco razonables. Pero fundamentalmente el problema es el paro. Está claro. ¿Cuándo cree usted que puede comenzar la economía española a crear empleo? Bueno, pues creo que sabemos que periodos largos de desempleo están asociados con problemas psicológicos, esto ha sido documentado muy bien, también sabemos que está asociado con problemas familiares, sabemos que está asociado con problemas de afiliaciones políticas, la gente se empieza a sentirse atraída por opciones políticas que no pertenecen al conjunto aceptable de la sociedad. Otra consecuencia de la que yo particularmente estoy preocupado es que yo creo que muchos de nuestros mejores jóvenes, de la gente más emprendedora, de la gente con más iniciativa, de la gente mejor formada, se están yendo de España, están inmigrando porque en estos momentos España no les está dando oportunidades y una vez que se vayan a Alemania o a Suecia o a Noruega, pues lo mismo llegan allí, se casan con
con un alemán o con una sueca y luego no van a querer volver. Y eso va a ser una pérdida de una generación completa para España que vamos a sufrir por muchas décadas. Pues eso es probable. Bueno, pero ¿y los que se queden? ¿Se atreve usted a pronosticar cuándo puede empezar a crearse empleo en la economía española? ¿Cuándo se vislumbra eso? ¿Hay una fecha de la que se pueda hablar? El problema que tenemos con la creación de empleo es que acabamos de ver una reforma laboral muy profunda. Ha habido otras reformas en el pasado, además, con lo cual realmente vamos a empezar a estar en un marco de relaciones laborales muy diferente al que tuvimos en el pasado y yo creo, todavía muy incierto saber exactamente cuándo y cómo se va a empezar a crear empleo. Como decía antes, a mí me sorprendería mucho que fuera antes de comienzos del 2013. Yo creo que en estos momentos a lo que podemos aspirar o lo que deberíamos intentar conseguir es que no se destruyese más empleo y que por lo menos la sangría que tenemos en estos momentos de la población activa y de las afiliaciones a la Seguridad Social pudiese ser cortada. La creación de empleo, pues quizás tenga que esperar todavía varios trimestres más. Y a ver si aprendemos, ¿qué diferencias hay en esta recesión de las anteriores, de las 4 anteriores que ha vivido España desde el 74, creo? Básicamente que esto es una recesión de deuda. España se endeudó tremendamente, el sector privado español, las empresas y las familias se endeudaron tremendamente durante la gran burbuja inmobiliaria y al pincharse la burbuja nos hemos encontrado con que teníamos un montón de deuda y que esta deuda había que pagarla. Y el problema es que el proceso de desapalancamiento de la economía española apenas ha comenzado. Los bancos siguen teniendo un crédito promotor y un crédito constructor muy grande, las familias apenas han reducido su deuda y a este problema de deuda privada se le ha unido un problema de deuda pública que se ha ido acumulando por los déficits en los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué esto es distinto que en las anteriores recesiones? Porque las anteriores, por ejemplo, pensemos en la recesión del 74. Fue un shock petrolífero y España lo que tenía que hacer era, de alguna manera, digerir unos precios de la energía que eran muchos más altos. O cuando estábamos en el 92-93 teníamos un problema de tipo de cambio que no era particularmente competitivo. Pero una vez que se intentaba solucionar el problema fundamental, como por ejemplo cuando devaluamos a principios de los 90, la solución de alguna manera ya estaba encauzada. Y la segunda cosa por la que esta situación actual es muy diferente es por el comportamiento de los precios. Cuando España estaba en el 74, estaba en el 77, cuando otros problemas que hemos tenido, la inflación era relativamente alta. Con lo cual, muchos de los ajustes reales que se tenía que hacer en la economía se podían hacer sin cambios en los precios nominales. Pensemos en el precio de los pisos. Imaginémonos que el precio del piso es 100 y que ese es un precio demasiado alto. Pero tenemos una inflación del 10%. Aunque el precio del piso no cambie en valor nominal, en 2 o 3 años con una inflación del 10% le hemos comido un 30% al valor real del piso. Ahora esto no ocurre porque no tenemos inflación, con lo cual el ajuste no solo tiene que ser nominal, tiene que ser también real. Y eso tiene unas consecuencias mucho más tiene que ser también nominal, lo cual es mucho más complicado y tiene muchos más problemas que los ajustes reales. Buena explicación. Comparamos ahora Italia y España, porque las primas de riesgo que empezó aventajando Italia ya se han equilibrado, incluso empieza a empeorar para España. ¿Cómo ve usted la diferencia? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir 2 cosas. La primera es que realmente el gobierno Monti ha hecho muchas cosas, ha sido un gobierno que ha demostrado tener una iniciativa muy grande. Italia realmente ha adoptado un paquete de liberalización muy agresivo que quizás nosotros también podríamos haber hecho. Y el segundo tema, yo creo que los inversores extranjeros se han quedado un poco descorazonados con las cifras de déficit de las comunidades autónomas y que realmente España tiene un problema de división de poder territorial muy grande y que creo que todavía no lo hemos sido capaces de solucionar. Bien, don Jesús Fernando Villaverde, catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.